Hoy vamos a hablar acerca de los mercados de renta fija y nos vamos a centrar en la parte del corto plazo de la renta fija y bueno, luego en la clase del martes vamos a meternos con el tema del largo plazo en renta fija, ¿no? Que también tiene sus explicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar, vamos a tratar de definir, ¿no? Hay gente que normalmente define la renta fija como aquellos instrumentos que están a tasa fija, ¿no? ¿Ok? Pero no, ¿ok? Realmente la renta fija es un contrato que tiene flujos predeterminados, ¿no? Y esos flujos predeterminados pueden ser, eh, en términos monetarios y en términos temporales o solamente en términos temporales, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la certeza de que van a haber retornos en el futuro, ¿ok? Independientemente de que esa certeza llegue hasta el grado de saber cuánto es el monto, ¿ok? Eso se trata de una renta fija, pues. O sea que no tiene que ver con tasa fija, sino que tiene que ver con aquellos instrumentos que pueden ser evaluados utilizando métodos de tasa de interés, ¿ok? Y aquí es que hay que tener bien presente una cosa, que los intereses no los van a pagar siempre a tasa de interés simple, ¿ok? Pero la evaluación que nosotros vamos a hacer, la vamos a hacer a tasa de interés compuesto, ¿ok? Y el contrato, en términos muy generales, es un contrato en el cual eh, este, eh, yo me comprometo a entregar algo hoy, que ese algo puede ser moneda y puede ser mercancía, y obviamente la moneda es una suerte de mercancía muy especial, ¿okay? Y al cabo de un determinado tiempo, ¿okay? La persona a quien yo le entregué esa moneda o esa mercancía queda comprometida conmigo para devolverme otro flujo que puede ser también monetario o un flujo en forma de mercancía, ¿no? Entonces, eso es un contrato de renta fija, ¿okay? O sea, no es solamente aquellos instrumentos que se compran con dinero y que al cabo del tiempo me devuelven dinero, sino que también pueden ser contratos relacionados a una mercancía, ¿no? Y bueno, y pueden ser de corto y de largo plazo, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos que decir que nosotros vamos a centrarnos en la clase de hoy solamente en el corto plazo, ¿ok? Y vamos a hablar del largo plazo ya en, en otra, en otra clase, ¿no? Ok, y estos instrumentos normalmente se evalúan por medio de tasas de interés porque el, una, una de las dos definiciones que yo le doy a la tasa de interés, ¿ok? Es aquella prima que se paga por el paso del tiempo, ¿ok? Esa es la primera definición que yo le doy a la tasa de interés. Y después cuando veamos los mercados del futuro, que será dentro de poco, vamos a encontrar la segunda definición que uno este, eh, 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 tiene por la tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Ok, y un poco para aclarar términos, ¿ok? Uno llama en finanzas maduración al vencimiento del bono, ¿ok? O sea, el vencimiento del instrumento. Entonces, a eso se le llama maduración, ¿no? Y vamos a llamar duración, ¿ok? Y ese es un concepto que vamos a aprender cuando trabajemos el, el, el largo plazo, ¿ok? Al periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Es un periodo promedio teórico de recuperación de la inversión, ¿ok? Y en la otra terminología muy a propósito de esto de la temática de la renta fija es que a la tasa nominal de interés normalmente se le denomina cupón, ¿ok? Y
y bueno, y normalmente la tasa de interés siempre se enuncia de manera anual y se enuncia también la forma en la que se paga, ¿no? Por ejemplo, ahí en la lámina hay un ejemplo, ¿no? Que uno dice que es 8% anual pagadero semestral, ¿ok? Y se abrevia 8 o 8% APS en castellano. Y cuando se trata de, de un instrumento en inglés, entonces y- y lo que se dice es 8% payable biannual. ¿Okay? Entonces se escribe 8% APB, ¿okay? O sea, anual pagadero bianual, ¿no? Porque así es como se dice semestral en inglés, ¿no? Ok, esto es un ejemplo de un bono. ¿Okay? Aquí tienen un bono del Tesoro cuyo valor nominal es $100. ¿Okay? El bono es a 20 años, ¿okay? Si mal no recuerdo, 20 o 30 años, ya voy a ver. Tiene 60 cupones semestrales, 30 años, ¿no? ¿Okay? Esto es un bono a 30 años de $100. ¿Okay? Fíjense que tiene un número de serie igual que los billetes. ¿Okay? Hace algún tiempo, cuando yo comencé a dar clases de estos temas, los profesores de contabilidad hablaban de unos bonos que llamaban ellos seriados. ¿Okay? Y los alumnos siempre me preguntaban que si los bonos de los que yo hablaba eran bonos seriados. Yo les decía, sí, todos los bonos son seriados. ¿Okay? Porque los bonos son como los billetes, ¿no? Tienen un número de serie. ¿Okay? Y aquí se ve el número de serie. ¿Okay? Y esto es la faz del bono, la cara del bono, ¿okay? Que dice cuánto es su valor nominal, cuánto es el cupón que se paga. Fíjense que aquí dice 2 y 7 octavos de interés. ¿Okay? Eso significa que a mí me pagan 1,44 cada semestre. ¿Okay? Eso es lo que significa ese 2,7 octavos. ¿Okay? Y bueno, fíjense que los pagos se hacen en marzo 15, septiembre 15, ¿okay? Por lo cual efectivamente se pagan semestrales, ¿no? Miren, marzo 15, septiembre 15, marzo 15, septiembre 15, así sucesivamente, ¿no? Pues normalmente los bonos son, están atados a lo que se llama la base 30360, ¿okay? Por lo cual el cálculo aquí es de 180 días en base 360 de años. ¿Okay? Y fíjense que cada uno de los cupones, esto se llama cupón, ¿okay? Tiene el número de serie, ¿okay? del bono, ¿okay? Y a mí me lo van a ir pagando en la medida en la que va transcurriendo el tiempo, y cada momento en el cual me van a pagar los intereses, yo debo picar esto, ¿okay? Entregarlo, y con eso me pagan el 1,44 que corresponde por los 100 que yo invertí. ¿Okay? Así es como es el bono, ¿no? Y fíjense, aquí están todas las condiciones del bono escritas. ¿Okay? Está la firma del secretario del Tesoro. ¿Okay? Y la firma de un registrador del Tesoro. ¿Okay? Que es técnicamente como si fuera un billete. ¿Okay? De hecho, ahora vamos a hablar un poco de los términos que se usan por tiempo, ¿no? ¿Okay? Fíjense, de hecho, habíamos dicho que M es la maduración, ¿okay? del instrumento, y que la maduración corresponde a lo que nosotros en castellano llamamos vencimiento, ¿no? ¿Okay? Y bueno, si esa maduración es menor a 2 años, el instrumento se le llama letra. ¿Okay? En inglés se le llama bill. ¿Okay? Entonces, esos son los que son Treasury Bills, que son desde 3 meses hasta 2 años, ¿no? Ahora, si el bono tiene una maduración comprendida entre los 2 y 10 años, ¿okay? O sea que la fecha de vencimiento es de aquí a dentro de 2 o 10 años, a eso se le llama nota, en inglés, note. ¿Okay? Y si el bono tiene una maduración superior a los 10 años, a eso se le llama bonds en inglés, ¿okay? Y es lo que corresponde a la palabra bonos en castellano, ¿no? Por supuesto, así como el,
el singular es note, el singular es bond, no bonds. ¿Okay? Esos son bonds. Y aquí el plural, el bill el plural sería bills, con ese. ¿Okay? Así es como es, ¿no? Y fíjense, aquí pasa una cosa, ¿no? Fíjense que cuando, aquí está clasificación, esta nueva clasificación, que es la clasificación que internacionalmente se utiliza para los bonos, ¿okay? Ya me está indicando que hay un corto, un mediano y un largo plazo, ¿no? Entonces, corto plazo en los mercados internacionales es menos de 2 años. ¿Okay? No es como aquí en Venezuela, que es menos de un año. ¿Okay? Menos de 2 años es corto plazo. Mediano plazo es el plazo de las notas, que está comprendido entre 2 y 10. Y largo plazo es el de los bonos, ¿okay? Que bueno, llega a ser 30 años, ¿no? ¿Okay? Ojo que en algún momento hubo bonos mucho más largos en el tiempo, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso también. ¿Okay? El, el, normalmente cuando se emiten bonos del tipo letras, ¿okay? O sea, se emiten letras, normalmente funcionan de acuerdo a la metodología del cero cupón. ¿Okay? Sin embargo, hay letras que tienen cupones. ¿Okay? Y normalmente cuando se trata de notas y bonos, ¿okay? Generalmente son instrumentos con cupones, ¿okay? Aunque hay cero cupones de mediano y largo plazo también. ¿Okay? Eso, bueno, también lo desarrollaremos en las clases siguientes, ¿no? ¿Okay? Habíamos comentado que habían 4 bases, ¿okay? La base 30360, que también se le llama año comercial o base comercial, también año bancario o base bancaria, ¿okay? La base corriente, que es la que comprende los meses tal cual son, 28, 29, 30 y 31, y el año en 365 y 366, ¿okay? Y habíamos dicho que aquí era importante saber cuándo se trataba de un año bisiesto, porque ese año me iban a pagar 28 días, 29 días por febrero, y además se dividía por 366 la tasa que me iban a pagar. ¿Okay? Hay otra base, hay 2 bases combinadas, ¿okay? La que se llama 30 corriente, que supone que todos los meses tienen 30, pero que el año tiene 365 o 366. Y la base corriente 360, que es la que supone que todos los meses tienen 30, perdón, tienen 28, 29, 30 y 31, y el año tiene 360 días, ¿no? ¿Okay? Y bueno, ya habíamos comentado que esa base corriente 360 es la que normalmente se utilizaba cuando se hacían emisiones de bonos en bolívares. ¿Okay? Las emisiones de deuda interna venezolana, los DPN venezolanos, normalmente se calculaban con base corriente 360. ¿Okay? Es más, eso lo dice en el decreto de emisión, que es como una suerte de prospecto, ¿no? Que es el contrato por el cual se establece la deuda y en el cual se fijan las condiciones por las cuales se va a pagar esa deuda, ¿no? Y bueno, eso me obliga también a comentarles que las calculadoras financieras normalmente calculan un bono muy estándar, ¿no? Que cuando uno le pide a la calculadora financiera que le calcule la tasa interna de retorno o, o que calcule el precio del bono en función a unos determinados datos, el cupón, el vencimiento, etcétera, etcétera, esos cálculos se realizan suponiendo que el bono es base 30-360 y que tiene cupones semestrales. ¿Okay? O sea, siempre se supone que el bono tiene cupones semestrales, ¿no? Por lo cual, si ustedes tienen una calculadora financiera, solamente sirve para ese caso, ¿no? En que cuando se encuentran con un bono que tiene base corriente, tienen que hacer la cosa en una hoja de cálculo, y cuando tiene base 30 corriente y cuando tiene corriente 360 también, ¿okay? Porque no están calculados como, o sea, las reguladoras no tienen esas bases incluidas, ¿no? Tengo entendido que había una calculadora de HP, creo que era la 19B, ¿okay? Que ustedes probablemente no habían nacido, y eso se usaba mucho en las universidades
para meter la chuleta, porque se podía meter textos enteros dentro de la calculadora y normalmente los alumnos lo que hacían era meter la chuleta ahí en lugar de usar la calculadora. Y bueno, esa calculadora tenía la facultad de que calculaba base 30360 y base corriente. ¿Okay? E incluso calculaba con cupones anuales. O sea, tú podías decirle que el bono era con cupones anuales y te lo calculaba con cupón anual. ¿Okay? Pero no calculaba bonos trimestrales. ¿Okay? Y esa es otra característica de los bonos venezolanos, ¿no? El bono venezolano de deuda interna era, además de que usaba base corriente 360, tenía cupones trimestrales, ¿no? ¿Okay? Lo cual hacía totalmente inútil la calculadora, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso se los comento al margen, ¿no? Sin embargo, los cálculos que yo voy a hacer van a ser siempre 30-360, ¿no? ¿Okay? Porque es lo más común, ¿no? ¿Okay? Yo pudiera decir que el 95% de los bonos que se cotizan en el mundo son base 30-360 y de cupón semestral. ¿Okay? Y ese es el caso que voy a estudiar. ¿Okay? Y el caso básico es el del cero cupón, que es el del bono de corto plazo, ¿no? Las rentas fijas de corto plazo normalmente funcionan en cero cupón. ¿Okay? Ojo que las de largo plazo también pueden haber cero cupón, ¿okay? Pero en corto plazo casi todos son instrumentos con descuento que funcionan al estilo del cero cupón. En el cero cupón no hay un interés explícito, ¿no? A nadie le dicen, este bono rinde tanto, ¿okay? O este bono tiene una tasa de interés de tanto, porque en realidad lo que ocurre es que el bono me lo venden a un precio que es un descuento del valor nominal y me pagan el valor nominal al vencimiento, ¿no? ¿Okay? Y la fórmula de eso es la siguiente, pues, o sea, el rendimiento del bono sería el valor final o el valor nominal, ¿okay? Y lo divido entre el precio de compra, ¿okay? Y le resto 1 y lo multiplico por 360 y lo divido por el número de días que corren entre la fecha de la compra y la fecha de la venta. ¿Okay? Así es como se calcula. ¿Okay? Y esa fórmula es muy funcional, ¿no? De hecho, con aprenderse esa fórmula nada más se pueden resolver todos los ejercicios de matemática financiera. ¿Okay? Lo que pasa es que, claro, la matemática financiera yo siempre digo que eso es una materia de comprensión lectora, ¿no? Porque a los alumnos lo raspan es porque no logran interpretar lo que el profesor quiere preguntar. O sea, en realidad no es una materia de matemática muy compleja. De hecho, la matemática financiera no es compleja porque es puramente álgebra lineal. ¿Sí? Y el rollo es tratar de entender lo que el profesor te está preguntando. ¿Sí? Entonces, fíjense, normalmente un cero cupón tiene esta figura, ¿no? O sea, supónganse ustedes que yo hago la operación en este punto, en el T, ¿sí? Y pasan unos días y yo pago en el día cero el precio, ¿sí? Y cuando yo pago, el precio que yo pago tiene una flecha hacia abajo, ¿sí? Porque lo que yo estoy pagando geométricamente tiene valor negativo porque estoy pagando un flujo negativo. ¿Sí? Y bueno, al cabo de un tiempo determinado, que es la maduración de este cero cupón, ¿sí? A mí me devuelven el valor nominal, ¿no? Y normalmente el valor nominal es mayor que el precio, ¿sí? Porque normalmente el precio es un descuento, ¿sí? Por lo cual, aquí funciona perfectamente esta fórmula, o sea, de que lo que a mí me pagan dividido por lo que yo pago, menos 1 por 360 entre n, me daría el rendimiento de la acción, del cero cupón. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle unos ejemplos a esto, ¿no? Supongamos que yo tengo un bono cero cupón, ¿okay? Que yo lo compro a un precio de 95,3525. Siempre los precios se enuncian así en términos porcentuales. ¿Okay? Y bueno, yo lo compro, ¿okay? Y con la idea de que va a vencer dentro de los 91 días, ¿okay? Y al cabo de esos 91 días a mí me van a pagar el valor nominal que es 100. ¿Okay? Ojo con eso, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que si el bono tiene valor nominal 1 millón, ¿okay?
yo estoy pagando $953.525 por ese bono. ¿Okay? Si el bono tiene valor nominal 10.000, ¿okay? Yo estoy pagando 9.535,25. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Okay? O sea que eso es lo que significa ese precio. ¿Okay? Es un porcentaje del valor nominal del bono. ¿Okay? Al vencimiento a mí me pagan el valor nominal del bono, que es el 100%. Por lo cual, si yo quiero saber, ¿okay? Esto se pasó, ¿no? Si yo quiero saber cuánto es el rendimiento, yo divido el 100 entre el precio que yo pagué, 95,3525, menos 1, y lo multiplico por 360 entre 91. Recuérdense que el bono vivía 91 días. ¿Okay? Y bueno, eso me dice que el bono rinde 19,28%. ¿Okay? Ese es el valor que me da el rendimiento. ¿Okay? Entonces, hay una segunda pregunta, ¿no? Supongamos que transcurren 30 días, o sea, después que yo compré esto, ¿okay? 30 días después, pues, supongamos que por aquí, ¿okay? Yo descubro que el rendimiento vigente para instrumentos de este tipo es 12%. ¿Okay? Y yo lo quiero vender. ¿Okay? Y entonces yo me pregunto a qué precio debería yo vender ese bono. Entonces, bueno, de la fórmula del cero cupón, ¿okay? Yo puedo despejar el precio. ¿Okay? Y esa fórmula del precio sería esta. El precio sería valor nominal entre 1 más la tasa de rendimiento por el número de días entre 360. ¿Okay? Entonces, yo sustituyo, ¿okay? 100 entre 1 más 0,12. Fíjense que esa es la tasa de rendimiento vigente, o sea, esa es la tasa de rendimiento de mercado de ese momento, que son 30 días después que yo compré. Y como yo estoy actuando 30 días después, entonces a este instrumento le quedan 61 días de vida. ¿Okay? Por lo cual yo voy a calcular el rendimiento en base a 61 días, no a 91. ¿Okay? Porque lo estoy vendiendo en este nuevo momento cero, que es el momento 30 después que yo lo compré. ¿Okay? Entonces, bueno, yo calculo eso y me da este valor, ¿no? Yo pongo toda esta cantidad de decimales porque yo no sé cuánto es el valor nominal. ¿Okay? Si el valor nominal es 100, ¿okay? Bueno, perfectamente puede ser el precio 98. ¿Okay? Creo que el rendimiento no daría exactamente 12, pero pudiera ser 98, pudiera ser 98,01. ¿Okay? Si el bono es de valor nominal 1000, entonces, bueno, sería 980 con, con 0,7. ¿Okay? Si fuese de 10.000, entonces serían 9.800 con 72 y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que pongo toda esa cantidad de decimales, ¿no? ¿Okay? Eso me dice a mí una cosa, ¿no? Cuando ustedes les enseñaron matemáticas, probablemente les dijeron que redondearan en 2 dígitos. ¿Okay? En finanzas a veces no es válido que redondeen a 2 dígitos, porque ustedes necesitan todos los decimales para saber cuánto es el precio de esto. ¿Okay? Para poder hacer un buen cálculo. ¿Okay? Por eso es que dejo todos esos decimales ahí. ¿Okay? Ok, fíjense, si yo lo vendo a este precio, la persona que me lo compra a mí, como está pagando 98,00718719372,754, ¿okay? Y él recibe 100, ¿okay? a los 61 días, entonces a él le rinde el bono 12%. ¿Okay? Pero resulta que yo compré este bono hace 30 días en 95,3525 y lo estoy vendiendo hoy en 98,00718771 y el 6. ¿Okay? Entonces, si yo compré en A y soy el que estoy vendiendo en B, ¿okay? Entonces probablemente a mí me interesa saber cuánto me rinde a mí el bono. ¿Okay? Entonces voy a la tercera, al tercer cálculo, ¿no? Yo pagué 95,3525, ¿okay? Y recibí
En lugar de 100, recibí 98,00718719372724, ¿okay? A los 30 días. ¿Okay? Entonces yo quiero saber cuánto me rindió eso. Bueno, pongo este valor, ese valor larguísimo, lo divido entre el precio, le resto 1 y lo multiplico por 360 entre 30. Y eso me dice a mí que ese bono que yo inicialmente compré para que me rindiera 19.28, ahora me está rindiendo 33,41%. ¿Ok? Y eso en cierta medida explica lo que habíamos comentado cuando estábamos hablando de las curvas de rendimiento en el, en el ciclo, ¿no? Que yo había dicho que cuando la curva de rendimientos era dependiente negativa, o sea que el bono de corto plazo rendía mucho, entonces lo recomendable era comprar el bono allí, ¿okay? Y luego venderlo cuando el precio cae, ¿okay? Pero el rendimiento cae. ¿Okay? Fíjense, si el bono rendía 19.28 y el rendimiento se cae al 12, entonces yo compro en 19.28 y vendo en 12, y el rendimiento que obtengo realmente no es 19.28, sino que es 33,41. ¿No? Entonces, esa es la manera en la que los traders de rentas fijas obtienen ganancias. ¿Okay? Haciendo eso, pues comprando cuando la tasa es alta y vendiendo cuando la tasa es baja. ¿Okay? Entonces, ese es el primer uso que le podemos conseguir al cero. ¿Okay? ¿Cuál es el otro uso? Miren, los banqueros normalmente prestan, ¿okay? No como calculamos en las clases de matemática financiera, con interés simple, ¿okay? Sino que ellos calculan en la forma de descuento comercial. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que un banco me dice a mí que me va a prestar a 90 días $100,000, ¿okay? Y él dice que me va a cobrar 20% de interés. ¿Okay? Si eso es así, entonces en realidad el banquero no me va a entregar nunca los $100,000, sino que él me va a entregar el valor descontado de esos 100,000 al 20% en 90 días. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, con esta fórmula. ¿Okay? O sea, el valor descontado es el monto por 1 menos la tasa de descuento por el tiempo entre 360. ¿No? Y entonces el banquero asume que esta tasa no es una tasa de interés, sino que es una tasa de descuento. ¿No? Entonces, cuando él calcula esto, ¿okay? Él me entrega a mí, ¿okay? $95,000, ¿okay? Con la condición de que yo dentro de 90 días le devuelva 100,000. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto es la tasa que efectivamente me está cobrando el banquero? Porque él no me está cobrando 20. ¿Okay? Lo sé usando la fórmula del cero cupón, ¿no? Porque ya yo sé que yo estoy recibiendo hoy 95,000 y que tengo que reembolsar 100,000 dentro de 90 días, ¿no? Entonces, lo llevo a una fórmula de cero cupón, pongo 100,000 como valor de vencimiento, 95,000 como el valor actual de la renta, ¿okay? Resto 1 y multiplico por 360 entre 90, y eso me dice que en realidad el banquero me está cobrando a mí 21,05 y no 20%. ¿Ok? Entonces, el cero cupón me sirve a mí para calcular tasas de interés efectivas, porque esta es la tasa de interés efectiva. Y si ustedes se acuerdan, cuando ustedes estudiaron matemática financiera, la fórmula para calcular una tasa de interés efectiva era un chorizo larguísimo. ¿Okay? Bueno, aquí está simplificada la fórmula del cero cupón, lo cual les dice que en matemática financiera hay que saber muy pocas fórmulas, pues no hay que saberse todo el formulario que ustedes llevan para los exámenes. ¿Okay? Con saber estas cosas, basta y sobra. ¿Okay? O sea, la fórmula del valor descontado, la fórmula del cero cupón y despejan. ¿Okay? Y bueno, y después veremos la fórmula de las tasas de, ¿cómo se llama? A tasa de interés compuesta, que es cómo se evalúan los bonos de largo plazo. ¿Okay? Fíjense, ¿qué otro uso tiene el cero cupón? A veces hay
bonos, bonos de corto plazo que tienen cupones, ¿no? Y vamos a evaluar el bono que tiene un solo cupón que se paga al vencimiento. ¿Okay? Una letra con un único cupón al vencimiento. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una letra que nosotros compramos a 100% hoy y esa letra vence, ¿okay?, dentro de 180 días. ¿Okay? Y me paga un cupón del 20%, ¿okay?, al vencimiento, ¿okay?, 20% anual. ¿Okay? Y la pregunta es cuánto rinde. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el valor final de la renta, ¿no? O sea, cuánto es lo que yo voy a recibir al final. Según el enunciado, ese 100% del valor nominal va a estar recargado por la tasa de interés, ¿no? Y la tasa de interés es 20%. Y como esto vence dentro de 180 días, la fórmula del valor final es la fórmula tasa de interés simple, ¿no? 100 por 1 más la tasa por 180 entre 360. O sea que yo voy a recibir no 100 al final, sino 110. ¿Ok? Y bueno, la primera pregunta es, si usted lo compra en 100, ¿cuánto rinde? ¿Ok? Entonces, bueno, si yo despejo 110 valor final, 100 precio, menos 1, por 360 entre 180, y fíjense que esta es la fórmula del cero cupón, eso me dice que el rendimiento es 20. ¿Ok? Entonces, fíjense, el rendimiento es igual al cupón. ¿Okay? Y eso me va a dar una ley que es ineludible en los bonos. ¿Okay? Luego, en el caso B, supongamos que yo en lugar de comprar este bono a 100, ¿okay?, lo compro a 95%. ¿Okay? Si yo lo compro a 95 y al final me van a pagar 110, ¿okay?, pues los intereses se pagan sobre el valor nominal, no sobre el precio. ¿Okay? Entonces, bueno, el rendimiento debería ser 110 entre 95 menos 1 por 360 entre 180. ¿No? Y entonces ahí el rendimiento me da 31,58%, que es mucho más del 20%. ¿Ok? Y bueno, y el tercer caso es, supongamos que el bono, en lugar de tener un precio de 100 o de 95, tiene un precio de 105, ¿no? Ese es el tercer caso. ¿Okay? Entonces, bueno, vuelvo a sustituir, 110 es el valor final, 105 sería el precio, menos 1 por 360 entre 180, y eso me dice que eso rinde 9,52%, ¿no? Lo cual ya me está dando la norma, ¿no? Fíjense, este es el segundo caso y este es el tercer caso, ¿no? El flujo de del tercer caso, ¿no? Entonces, esto me lleva a unas conclusiones previas, ¿no? La conclusión previa es la siguiente: cuando el precio es 100%, el rendimiento siempre es igual al cupón. Cuando el precio es menor a 100%, ¿okay?, el rendimiento siempre va a ser mayor que el cupón. ¿Okay? Y cuando el precio es mayor al 100%, el rendimiento siempre va a ser menor que el cupón. ¿Okay? Y bueno, y vamos a dejar esto como una norma. ¿Okay? Después vamos a darnos cuenta de por qué es que pasa esto. Un cero cupón siempre tiene duración y maduración iguales. ¿Okay? Porque usted recupera la inversión el día que se la paga. ¿Okay? Por lo cual su maduración y su duración son idénticas. ¿Okay? Es decir, yo recupero la inversión en el mismo momento en el cual se liquida el último pago del bono. ¿Okay? O sea, eso es lo que pasa con un cero cupón. ¿Okay? Y bueno, miren, el video salió justo. ¿Okay? Yo, en un ratico les mando otro link para que nos peguemos y si hay preguntas, lo respondo. ¿Okay?